Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, este espacio, este ciclo de la mano de los padres de la Iglesia que nos invita a recoger aquellas perlas de estos pensadores de los orígenes del cristianismo que han sabido legarnos un mensaje de fe, de esperanza, de amor. Les habla el padre Alejandro Nicola desde aquí, desde la ciudad de Villa Carlos Paz, de la parroquia del Niño Dios. Le damos también la bienvenida a Federico Stucker, que allí desde los controles y la puesta al aire en la sede central, en los estudios centrales de Radio María TV en la ciudad de Córdoba, nos acompaña en esta noche. Y a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos oyentes, queridos televidentes, todos los que de una o de otra manera están estableciendo este contacto con nosotros a través de este hermoso canal de María. Queremos compartir en esta noche, en este 18 de junio del 2025, año del jubileo de la esperanza. Qué lindo seguir celebrando, ya estamos promediando la mitad de nuestro año, estamos terminando el mes de junio y seguimos caminando en la esperanza. Caminamos juntos, como nos dijo y nos enseñó el Papa Francisco, detrás de ahora la enseñanza del Papa León XIV, que también se las trae, como dicen por allí, ¿no? O sea, un hombre con mucha sencillez, un hombre que desde su silencio, desde sus gestos, de mucha humildad, de mucha sencillez, le está diciendo al mundo, ¿no? Yo los quiero invitar de una manera especial a cada uno de ustedes a que podamos compartir, ¿m? Queridos amigos de Argentina, del norte, del sur, del este, del oeste, con tonada propia, con un matecito, con un cafecito, quizás con algo sólido, ¿sí? A que podamos tomándose una sopita, ¿por qué no? Con el fresquito que está haciendo afuera, podamos compartir, ¿no? O sea, compartir el camino de la fe en este año donde junto con el jubileo de los 2025 años de la encarnación redentora, estamos celebrando otro acontecimiento muy especial en la historia de la Iglesia. Son los 1700 años del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia, que marcó, dejó fijado lo que nosotros conocemos como el credo de nuestra fe, el credo niceno-constantinopolitano o credo largo, ¿no? O sea, el credo cortito o símbolo de los apóstoles es el que habitualmente solemos rezar en los domingos o en las solemnidades de nuestra misa de dominical. Pero justamente haciendo este reconto de estos 1700 años, cuánta historia de fe, cuánta historia de amor, cuánta historia de esperanza en esta iglesia que peregrina, en esta iglesia que navega sobre estos mares turbulentos de estas amenazas de guerra que tenemos en el mundo. Queremos rezar y ahí viene mi invitación especial a que en esta noche ofrezcamos nuestro programa, ofrezcamos nuestra oración pidiendo por la paz en el mundo. Sabemos que está complicada la situación entre Irán y también Israel, bueno, allí esa tierra, o sea, Ucrania, Rusia, no, también la zona de la Franja de Gaza, Palestina, no deja de preocuparnos. El Papa hoy ha llamado especialmente a detener toda guerra, a detener a que no se usen ninguno de otro tipo de armamento, ¿no? Estamos frente a una amenaza nuclear, lo sabemos, la gravedad del momento que nos toca vivir y por eso confiamos también en la bondad y la misericordia de nuestro Dios, que clamamos, queremos pedir el don de la paz, que los corazones endurecidos, los corazones de aquellos que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, se abran, sean dóciles, estén disponibles al diálogo,
arreglar las cosas que haya que arreglar de la mejor manera, como corresponde a hombres maduros, a hombres de entendimiento. Bien, ya con este gran marco que tenemos en esta noche, pidiéndole a Dios el don de la paz para el mundo entero, bueno, queremos recordar que venimos caminando con la enseñanza de aquellos maestros de la fe. Los padres de la iglesia, recordemos, son aquellos que después de los apóstoles han sentado las bases de lo que la iglesia es, a través de sus enseñanzas han ido organizando la doctrina, la liturgia, la organización eclesiástica, los elementos para entender la moral. ¿Y cómo lo hicieron? Leyendo las escrituras, tratando de traducir el lenguaje del hebreo, del arameo, que luego fue traducido al griego, pero sobre todo trasladarlo a la situación de la cultura del momento, de la sociedad, con las circunstancias que les tocaba vivir, los embates de la historia, de la economía, de la sociedad de aquel entonces, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto, sexto, séptimo de la historia del cristianismo. Son varios siglos la que han transcurrido, han navegado los padres de la iglesia, y en cada periodo han encontrado un desafío que los llevó a pensar, los llevó a recapacitar dónde estaba lo central, cómo hacer un puente entre la escritura y la sociedad, cómo iluminar la realidad de la sociedad en lo concreto. Y por eso se animaron con tanta vitalidad, con tanta fuerza a decir palabras que cuando uno las lee hoy dice realmente son muy actuales, ¿no? Uno podría tacharles el siglo cuarto, quinto, que a veces ponemos entre paréntesis para ubicarlos históricamente, y decir, pero qué actual este mensaje para nuestra vida. Sí, son mensajes actuales, mensajes llenos de novedad. Y en este año, como decíamos, recordando los 1700 años del Concilio de Nicea, ya en nuestro ciclo hemos recorrido pensando qué era un concilio, cuántos concilios hubo en la historia de la Iglesia, estos 21 concilios, estos 7 concilios de los primeros siglos que jalonaron, que fueron poniendo uno tras otro los elementos necesarios para el dogma de la fe. Después nos detuvimos en el primer artículo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. En el último programa hablábamos de creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica, ¿no? Tantas cosas que uno por ahí a veces repite de memoria, pero cuando cae en la cuenta se da por aludido de la fuerza que tiene cada expresión, y que cada expresión no fue dicha porque sí, sino que surgió de una vivencia de la fe, de una celebración de la fe y de una racionalidad, o sea, aplicar la razón a descubrir qué es lo que se quería decir detrás de ello. En esta noche les propongo, para que vayamos calentando motores, que pensemos esta consigna, esta preguntita que nos ayude de alguna forma a entrar en nuestro tema, y cada uno desde su reflexión, desde su experiencia, podemos compartirlo en esta gran mesa en la cual nos hemos sentado en esta noche para hacer juntos palabras jóvenes de grandes hombres. Y la pregunta dice así, la consigna dice así: ¿cuál es la experiencia de mi corazón al sentirse perdonado de sus pecados? Fíjense, ¿no? O sea, por dónde, hacia dónde va la pregunta, ¿no? O sea, estamos preguntando, ¿no? O sea, la experiencia del corazón que se siente perdonado. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa experiencia? ¿En qué consiste? ¿Cómo han sido esos sentimientos? ¿Cómo ha sido mi vida al sentirme perdonado por los pecados? Para eso les propongo los siguientes canales de comunicación. Podés mandarnos un mensajito al WhatsApp, al 351
8-171-593, repito, 351-8-171-593. También puedes dejarnos un mensaje de voz al 0810 777-7777, o sea, 7 veces 7, repito, 0810, 7 veces el número 7. Entonces tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono, qué lindo que podamos pensar así esta preguntita, esta consigna, ¿cuál es la experiencia de mi corazón al sentirse perdonado de sus pecados? Muchos habremos hecho la experiencia de la reconciliación, del perdón, de el acercarnos, ¿no?, a la confesión o alguna otra experiencia que ha liberado nuestro corazón. Y ya nos vamos así, les voy diciendo que el tema de hoy es este, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Así dice la expresión del credo, ¿no? Luego de haber establecido las tres personas, luego de haber dicho la expresión, la profesión trinitaria, viene la profesión eclesial y luego viene la profesión sacramental, ¿no?, que es la expresión del bautismo y del perdón de los pecados. Nos hemos centrado a poder descubrir qué significa lo que el credo de Nicea afirma cuando dice: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Recuerda que teníamos como pregunta: ¿cuál es la experiencia de mi corazón al sentirse perdonado de sus pecados? Esa es la pregunta que nos va acompañando en esta noche en nuestra reflexión. Decimos entonces: creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y aquí claramente que nosotros está haciendo alusión a como dos realidades, podríamos decir. Por un lado, el bautismo, que nos perdona los pecados, y por otro lado hay otro sacramento que también nos perdona los pecados, que es el sacramento de la confesión, la reconciliación o la penitencia, como la conocemos en esta enumeración que muchas veces hacemos de los 7 sacramentos. Pero tenemos que ver un poquito cómo ha sido la evolución histórica del sacramento del bautismo y de la penitencia o de la reconciliación, porque no se celebraban estos dos sacramentos en los comienzos de la iglesia como actualmente lo hacemos, ¿no? Hoy nosotros bautizamos a los niñitos bebés, al comienzo no era así, eran adultos. Hoy nos confesamos, podríamos decir, todas las veces que querramos. Vamos, buscamos un sacerdote si lo encontramos. A veces no es tan fácil encontrar un sacerdote para confesarse, pero ciertamente que podemos confesarnos todas las veces que querramos, ¿no? En los comienzos de la iglesia había una sola confesión después del momento del bautismo. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser. El bautismo de adulto suponía una conversión inicial, o sea, una conversión donde se renunciaba a cultos paganos o se dejaba una vida de increencia luego de haber escuchado la palabra del Evangelio que tocaba el corazón y querer vivir como Jesús enseñaba. Entonces pedían el bautismo, eran bautizados y comenzaba una nueva vida. Pero ese bautismo tenía una larga preparación. El que se bautizaba llevaba por lo menos de 2 a 3 años en un camino que se llamaba el catecumenado, y ese catecumenado suponía una catequesis sobre las grandes verdades de la fe anunciadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, una catequesis bíblica, una ahondar profundamente en la enseñanza de la Escritura. Allí estamos viendo una imagen muy antigua, justamente, ¿no?, que nos habla de ese manantial de agua, ¿no? Una persona que se sumerge, que baja el espíritu, ¿no? Una imagen alusiva al bautismo, ¿no? Esto es un grabado en una piedra
antigua. Ese tiempo de catecumenado, luego era como que tenía un periodo más lejano y otro más inminente, ¿no? El periodo más lejano, el que les señalaba recién, que tenía que ver con toda esta preparación, sobre todo bíblica. Después ya empezaba un periodo más inminente hacia los sacramentos de iniciación, que se recibirían todos juntos: bautismo, confirmación y primera comunión, la primera vez que participaban de la mesa de la Eucaristía. Ese periodo más fuerte coincidía con el tiempo de la Cuaresma, lo que hoy nosotros llamamos con la Cuaresma. Luego venían las catequesis mistagógicas que explicaban qué es lo que había sucedido en esa noche de la iniciación, ¿no? O sea, el obispo le decía: ¿te recuerdas que fuiste tomado de la mano y bajaste a una piscina donde te sumergiste en el agua? Eso recuerda el río Jordán. De allí, como Jesús que bajó y se levantó, así también tú bajaste y te levantaste, ¿no? Y empezaba todo el explicar. Luego fuiste ungido con un aceite. ¿Y esto por qué? Para mostrar que habías muerto al pecado y habías sido renacido, levantado a la vida nueva de la gracia. De tal manera era tan fuerte esta enseñanza que el que se bautizaba pensaba que no había otra forma de vida que no era la de vivir como un cristiano, que significaba como una planta. De hecho, a los nuevos bautizados se los llamaba neófitos. La nueva plantita significa fitogeografía, se acordarán, ¿no? La parte de la tierra que estudia la distribución de las especies vegetales. Neófito. Neófito, nueva planta. El que había sido bautizado entraba a participar de esa vida de la gracia, de esa vida cristiana, de esa vida que compartía eh, con gran fuerza toda la riqueza de la gracia de la vida en Cristo. Por lo tanto, para un cristiano de los primeros siglos era imposible dar lugar al pecado. El pecado se dejaba atrás. El pecado era una realidad oscura en la vida que con el bautismo se liberaba todo, se perdonaba todo. Y entonces, obviamente que había posibilidad de falla, había posibilidad de error, pero decían, dejaban hasta el último momento para la reconciliación final. Esa reconciliación final se da una sola vez en la vida y la pedían los penitentes que manifestaban frente al obispo cuando empezaba justamente la cuaresma. De ahí que el tiempo cuaresmal es un tiempo penitencial. Se ponían una ropa especial, unos sayales de color gris, una ropa como nosotros diríamos como especie de alpillera, ¿no? Y pedían al obispo el perdón de los pecados, que el cual se los concedería la noche de la vigilia pascual, recordando la gracia primera del bautismo. De hecho, se conoce a la reconciliación, al sacramento de la confesión, como segunda oportunidad o segunda tabla de salvación, ¿sí? Porque justamente era la nueva oportunidad, no ya bajar a la piscina bautismal, como se había bajado por primera vez en la noche de la vigilia pascual, donde había sido sumergido allí, sino donde tenía ya este perdón, ¿no? Esta reconciliación, este perdón de los pecados en una segunda oportunidad. Y por lo general, ya después de eso, ya venía la muerte, digamos, ¿no? O sea, el momento final del encuentro hacia el Padre del cielo, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de piscinas bautismales, de esos lugares que estaban en las iglesias antiguas, ¿no? Nosotros hoy vemos casi, podríamos decir que es un lavatorio, un cacharro donde se pone la cabecita del bebé y se le echa el agua encima, pero en aquel entonces no era así. Se bajaba en el medio de la celebración, se descendía, ¿m? Y allí en esa piscina, en esa piletita de agua, al modo de lo que pasaba en el río Jordán, venía el bautismo que era llevado adelante, sobre todo por el obispo, ¿no? Entonces tenemos allí, de alguna manera muy rápida, esta especificación, ¿no? O sea, una cosa era el bautismo
como rito de iniciación junto con la confirmación y la Eucaristía, ¿eh? Con un prólogo de este periodo del catecumenado, un catecumenado más largo, que duraba de 2 a 3 años, y uno más cortito que duraba de 40 días, como una purificación del corazón que luego de ser tocado por las aguas bautismales quedaba totalmente lavado, purificado, injertado de nuevo en la vida en Cristo. Y después venía como una segunda oportunidad de la vida, luego ya de haber pasado varios años, ahí vemos otra escena de otra figura en piedra de lo que quedan de las ruinas de iglesias paleocristianas en el oriente cristiano, ¿no? Quedaba la confesión o sacramento de la reconciliación. Pero fíjense lo que nos dice San Agustín, ¿no? Dice, la iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos, a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado, ¿no? Ya ahí está la conciencia, ¿no? O sea, creo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Y quién es el que confiere eso? Es la iglesia que ha recibido las llaves del reino. Esta iglesia es donde se revive el alma, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, es por la gracia de la iglesia que como instrumento de salvación otorga esta reavivación del alma, ¿no? Que estaba muerta por el pecado para vivir en Cristo. Y sigue diciendo San Agustín en otro de sus sermones, si en la iglesia no hubiera remisión, o sea, perdón de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don, ¿no? O sea, esta conciencia de que es la iglesia el lugar donde se obtiene el perdón, donde hay un don tan grande que libera al alma, que la hace revivir. Por eso le canta, por eso le agradece a Agustín. Qué hermoso, ¿no? O sea, poder descubrir que gracias a la iglesia, gracias a la iglesia, se recibe ese perdón, ¿no? O sea, se recibe la posibilidad de que el alma que estaba muerta pueda resucitar a una vida nueva. Y San Ambrosio, ya completando un poquito esto acerca de la conversión en la iglesia, dice, en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, ¿no? Las lágrimas, el agua bautismal por la cual se bajaba a la piscina, a ese lugar donde se recibía ese baño de regeneración, de nuevo nacimiento, ¿no? Y después ya de un camino con tristeza, decir las lágrimas, la compunción, el dolor del corazón. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido después de haber recibido tan gran don, tan admirable don, no he estado a la altura, ¿no? No lo he podido vivir. Y no eran cositas así nomás, ¿no? O sea, justamente se reserva decir porque he fallado, ¿no? No he estado a la altura del amor, del seguimiento de Cristo, ¿no? Entonces mi alma ha quedado así. Entonces fíjense, de esta manera ya vamos terminando este bloquecito. Y ya viene la música, como la iglesia es instrumento de perdón. Y por eso confieso que hay un bautismo para el perdón de los pecados. Está diciendo, creo en esta iglesia que es una santa, católica, apostólica, de la que hablábamos en el programa pasado, que tiene esta herramienta, tiene este instrumento para purificar el corazón, para dar nueva vida. Recordemos entonces un poquito la pregunta, la consigna que tenemos para esta noche, que dice así: ¿cuál es la experiencia de mi corazón al sentirse perdonado de sus pecados? ¿Cuál es la experiencia de mi corazón al sentirse perdonado de sus pecados? Tenés el 351-871-593, un WhatsApp, nos puedes mandar allí, o si no, también dejarnos un mensaje de voz al 0810 7 veces 7. Seguimos así, caminando en la noche
de Radio María TV, de la mano de los padres de la Iglesia, haciendo memoria de estos 1700 años del Concilio de Nicea. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Aquí nos escribe Lita, de Rafael Castillo, de la provincia de Buenos Aires, y nos dice: lo estoy escuchando como todos los miércoles. Qué importante el tema sobre el credo de Nicea. Acá en mi parroquia lo rezamos en las misas dominicales. Es bellísimo. Les comento que este año de la esperanza fue mi parroquia elegida, así que tenemos la gracia de ganar las indulgencias plenarias. Yo, cuando me acerco a la reconciliación, me da una esperanza llena de fe, donde me ayuda a seguir andando. Qué lindo lo que nos compartís, Lita, desde Rafael Castillo. Qué hermosura también tu testimonio de poder así, ¿no? Descubrir cómo el perdón cuando uno lo recibe, nos llena de esperanza, nos llena de esperanza. Y sí, por eso el credo de Nicea no es simplemente una anotación más, sino que lo que está condensado allí es una experiencia del corazón. Creo en un solo bautismo, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Y qué decían los padres de la iglesia acerca de esta experiencia? Voy a compartir con ustedes un pedacito de una homilía bautismal, de una homilía del tiempo de la Navidad, donde después de la fiesta del bautismo del Señor, o sea, el bautismo del Señor cerraba el ciclo de Navidad en aquella época del siglo IV. San Gregorio de Niza comentaba lo siguiente: ha llegado el tiempo de recordar los santos misterios que purifican al hombre y que lavan el alma y el cuerpo de toda falta grave y nos devuelven la belleza original que el artista divino nos había otorgado cuando nos creó. Por esta razón, ustedes que han gustado las riquezas de la fe, se han reunido aquí hoy como pueblo consagrado, pero traten también a los no iniciados y como padres los encaminen a cumplir plenamente el servicio de Dios. Yo me regocijo con los unos y los otros, con los iniciados, pues poseen un don real, con los no iniciados, porque están colmados por la maravillosa esperanza del perdón de sus deudas, la liberación de sus lazos, la reconciliación con Dios, la seguridad y la libertad, y en vez de la condición de esclavos, la igualdad con los ángeles. Todos esos bienes y todos los que se relacionan con ellos nos son acordados por la gracia del bautismo. El bautismo es entonces purificación de pecados, remisión de deudas, fuente de renovamiento y de un nuevo nacimiento. Este nacimiento es de orden espiritual y escapa a los sentidos. No es como lo imaginaba groseramente el judío Nicodemo, pensando que el viejo se convertiría en niño, que las arrugas y los cabellos grises retornarían al frescor de la juventud, o que el hombre volvería al seno de su madre, sino que aquel que envejeció bajo el peso de una vida de pecado reencuentra por una gracia real la inocencia del niño. Como un recién nacido, es libre de toda falta y de todo castigo. Hijo de un nuevo nacimiento por un don real, no tiene más responsabilidad ni cuentas que rendir. Fíjense qué belleza, qué hermosura lo que nos está transmitiendo el obispo de Niza. Fíjense esta expresión del comienzo, ¿no? Dice, eh, purifica al hombre y lava el alma y el cuerpo de toda falta grave y nos devuelve la belleza original que el artista divino nos había otorgado cuando nos creó. Es preciosa esa imagen porque habla de esa belleza. O sea, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una belleza en el corazón y a veces el pecado la ha ido ensuciando, la ha ido distorsionando, y entonces el agua del bautismo lava
esa suciedad, lava esa distorsión y nos devuelve esa belleza original que el artista divino, Dios, el artista que nos ha creado, nos ha revelado. Y por eso, después del bautismo, que se nos perdona los pecados, engendra el perdón como nos engendra la esperanza por el perdón, como nos decía Lita recién, ¿no? Esa esperanza de ver esa imagen nueva, esa imagen llena de vigor, esa imagen llena de frescura, y ya no hay cuentas que rendir, ya no hay más responsabilidad en el sentido de algo pesado, ¿no? O sea, se vuelve al frescor de la juventud, ¿no? O sea, aquel que envejeció bajo el peso de una vida de pecado reencuentra la inocencia de un niño, ¿no? O sea, el pecado nos hace viejos, ¿no? Pero la vejez que tiene que ver no con la ancianidad, sino la vejez que tiene que ver con aquello arrugado, aquello que va perdiendo vitalidad, y nos pone el bautismo, confieso el bautismo, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pone esa vida llena de dinamismo, ¿no? Y por eso agrega, dando un pasito más, San Gregorio de Niza, cómo vive un bautizado, ¿no? O sea, no solamente lo que hace el bautismo dentro del alma, dentro del corazón, sino cómo vive un bautizado. He aquí cómo debe presentarse el nuevo nacimiento. He aquí cómo deben vivir los hijos de Dios, extirpando el hábito del pecado, pues la gracia nos hace hijos de Dios. Es necesario que contemplemos exactamente las cualidades de nuestro Creador para modelarnos sobre nuestro Padre, para convertirnos en hijos verdaderos y legítimos de aquel que por la gracia nos ha llamado a la adopción. Un hijo desnaturalizado y caído que con su conducta burla la nobleza de su padre es un reproche viviente. El Señor en el Evangelio dijo a sus discípulos, trazando nuestra línea de conducta: hagan el bien a aquellos que los perjudican, rueguen por aquellos que los hieren, y, y para que sean de esa manera hijos de su Padre Celestial, que hace levantar su sol tanto sobre los malvados como sobre los buenos, y llover sobre los justos como los injustos. Serán hijos, dice él, si comparten la bondad del Padre, expresando en su comportamiento y en su disposición respecto al prójimo la bondad de Dios, ¿no? O sea, lo que está diciendo Gregorio es esta bondad de Dios es la que se deposita con el perdón de los pecados en el corazón. Entonces, uno que es bautizado, un hombre, una mujer bautizado, no tienen más que hacer que desplegar esa bondad de Dios en el corazón. Por eso el bautismo es el más importante de todos los sacramentos, no solamente porque sea el primero por una cuestión cronológica, ¿no? ¿No? Sino que es el que da esa bondad, el que devuelve esa bondad inicial, nos hace hijos de Dios, ha extirpado el hábito del pecado, ¿no? O sea, nuestro Creador, para modelarnos sobre nuestro Padre, para convertirnos en hijos, nos ha llamado a la adopción. Por eso somos adoptados por el bautismo. Qué belleza, qué lindo poder seguir así profundizando en esta noche de la mano de los padres de la Iglesia, ahondando en el credo de Nicea, ¿no? O sea, esta experiencia, como decimos, esta experiencia del corazón que se siente perdonado de sus pecados. Y los que podían observar, los que podían mirar, recién en el videíto que acompañaba a la canción, se mostraban imágenes del río Jordán y de la iglesia que está allí cerquita, que es la iglesia de Magdala, ¿no? Y mostraban una fuente bautismal, ¿no? Estas dos realidades, ¿no? El río Jordán, donde fue bautizado Jesús, y la fuente bautismal, donde se nace a la vida de la gracia. Esa experiencia es profundamente trinitaria, profundamente marca nuestra vida cristiana. Aquí nos escribe Gloria Carreras, de Carlos Paz, de la Parroquia del Niño Dios, una feligresa a quien saludamos con mucho cariño. Gracias por comunicarte, Gloria. Y dice así: el 20 de junio cumplimos con mi esposo Daniel 39 años de matrimonio,
y para casarnos nos pedían la fe de bautismo. Lo busqué y fue un día de fiesta para mi alma saber que lo mejor que hicieron mis padres fue darme el bautismo. Averigüé que mi vida comenzó a ser nueva el 28 de marzo del 64. Gracias, Trinidad Santa, porque soy toda tuya. Gracias. Bueno, gracias a vos, Gloria, por compartir este testimonio bautismal tan hermoso de ser hija de Dios, de poderte haber sumergido en las aguas de la Trinidad y bueno, y seguir caminando como cristiana, como discípula, como catequista, ¿no? Como testigo de la fe junto a tu marido, junto a tu familia, dejando que el Señor obre. En esta noche los padres de la iglesia nos siguen enseñando. Quiero proponerles ahora un pedacito de una homilía sobre el Salmo 37, 38 de Orígenes, que habla Orígenes, este gran exégeta, este gran biblista del siglo III, que se dedicó a comentar casi todos los libros de la Biblia, ¿no? Y ahí habla justamente de esta experiencia de la necesidad de pedir perdón. O sea, ya luego de haber recibido el bautismo, ¿por qué nace esta necesidad de pedir perdón en el corazón? Y decía así Orígenes en esta homilía sobre el Salmo 37, porque declaro mi iniquidad, esa es la frase con la que empieza el Salmo 37, 30, entre paréntesis 38, y es la que toma Orígenes para comentar, ¿no? Declaro mi iniquidad. Hemos hablado con frecuencia de la declaración de iniquidad, esto es, la confesión del pecado. ¿Ves, por tanto, lo que nos enseña la Escritura divina, que no se debe ocultar un pecado en el interior? Pues tal vez como quienes tienen encerrado en el interior un alimento indigesto o un humor o una flema grave y molesta en el estómago, si vomitan se sienten aliviados, también así sucede con quienes pecaron. Si lo ocultan dentro suyo y retienen el pecado, son oprimidos interiormente y sofocados por la flema o el humor del pecado. Pero si el pecador se hace su propio acusador, cuando se acusa a sí mismo y confiesa, al mismo tiempo vomita también su delito y disuelve toda causa de enfermedad. Más clarito, échele agua, diríamos, ¿no? En cordobés básico, más clarito, échele agua, ¿no? O sea, es la necesidad de uno declarar su pecado para que no esté ahí presionando en el interior, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando uno lo saca, cuando uno lo dice, lo vomito, lo saco, se alivió, ¿sí? Ya las alusiones fisiológicas las hacen ustedes y se darán cuenta. Y dice, continuando Orígenes en este comentario, ¿no? Tan solo examina diligentemente a quién debes confesar tu pecado. Prueba primero al médico al que debes exponer la causa de tu enfermedad, que sepa ser débil con el que está débil, como dice el apóstol Pablo, llorar con el que llora, que conozca el arte de condolerse y de compadecerse, para que sólo así, si te dice algo que lo muestra ante todo como sabio médico y misericordioso, o si te da algún consejo, lo hagas y lo sigas. Está hablando del sacerdote, ¿no? O sea, ¿a quién ir? ¿A quién acudir? O sea, alguien que tenga esa experiencia de médico, ¿no? Dice, médico del alma, ¿no? Como Jesús, ¿no? O sea, ahí está señalando esto. Si comprendió y previó que tu debilidad era tal que debía ser expuesta y sanada en la reunión de toda la iglesia, acá está hablando a la experiencia esta que yo les decía de la confesión pública, ¿no? O sea, en los primeros siglos del cristianismo cada uno se acusaba públicamente delante de los otros, ¿no? Qué valor, qué valentía, ¿no? Es decir, yo he pecado en esto, ¿no? Bueno, ahí está diciendo, pero primero ir a lo personal. Si comprendió y previó que tu debilidad era tal que debía ser expuesta y sanada en la reunión de toda la iglesia, porque tal vez también otros podían ser afirmados y tú mismo más fácilmente sanado, será necesario que seas curado por esta deliberación de muchos y por el muy sabio consejo de este médico, ¿no?
Esto hace referencia a aquel pasaje del Evangelio donde dice para la corrección fraterna, ¿no? O sea, a veces que escuchar lo que otros hermanos me tienen que decir para ayudarme a corregir, endereza el alma, ¿no? También la va sanando. No podemos permanecer indiferentes a nuestras faltas, dice Orígenes, porque yo declararé mi iniquidad y me preocuparé por mi pecado. Sigue siendo esa frase del Salmo 37-38. Y dice, comentando esto, quien entre ustedes esté consciente de hallarse en algún pecado, y permanezca así seguro, como si ningún mal hubiera hecho, que sea conmovido por esta palabra que dice, me preocuparé por mi pecado. Si alguien cree que no tiene pecado, la palabra dice, preocupate un poquito. Es bueno que quien comete una falta esté seguro y como quien en nada ha faltado, no tenga ninguna preocupación ni piense de qué modo puede borrar su pecado. Si en tu cuerpo se presenta una mancha o alguna herida o aparece una inflamación por causa de una colisión, estás solícito y buscas qué cura aplicar, cómo devolver a tu cuerpo su antigua salud. Si alrededor de tus ojos se derramó algún líquido ácido, estás solícito, buscas de qué forma remediar y prevenir la ceguera, ¿no? Casi con esta alusión medicinal o terapéutica, Orígenes está diciendo, bueno, de la misma manera el pecado es una enfermedad, es un mal en el cuerpo, ¿no? O sea, un mal en el alma, así como está la enfermedad que es un mal del cuerpo, está el pecado que es el mal del alma, ¿no? Y por eso sugiere cómo transformarlo, ¿no? Cómo cuando tu alma, sigue diciendo Orígenes, cuando tu alma está enferma y oprimida por las enfermedades de los pecados, tú estás seguro, desprecias la gehenna y el fuego de los suplicios eternos, te burlas de eso, no tienes en cuenta el juicio de Dios y desprecias la iglesia de Dios que te está amonestando y enseñando. ¿No temes comulgar con el cuerpo de Cristo, accediendo a la Eucaristía como si estuvieras limpio y puro, como si nada en ti fuera indigno, y en todas estas cosas piensas escapar al juicio de Dios? ¿No recuerdas aquello que está escrito? Por eso entre ustedes hay débiles, enfermos, y muchos han muerto. ¿Por qué muchos enfermos? ¿Por qué no se juzgan a sí mismos, ni se examinan a sí mismos, ni comprenden qué es estar en comunión con la iglesia o qué es acceder a sacramentos tan grandes y eximios? Ellos padecen lo que suelen sufrir quienes tienen fiebre, cuando presumen tomar los alimentos de los sanos y se causan a sí mismos la muerte. Esto sobre lo que está dicho, me preocuparé por mi pecado, ¿no? O sea, caer en la cuenta, ¿no? O sea, no hacerse, como dicen los chicos, hacer celoso, mirar para otro lado, ¿no? O sea, no, o sea, esto hacerse cargo, ¿no? De mi propia realidad, si yo no la asumo, dicen los padres de la iglesia, lo que no se asume no se redime, no se puede redimir lo que no es asumido, lo que no es apropiado, de lo cual yo no doy la cara, ¿no? Entonces, interesante esa llamadita de atención que hace Orígenes. Y ya terminando dice, ¿no? Sigue después, pero mis enemigos viven y se han hecho fuertes contra mí. Eso dice el Salmo 37-38. Ante lo cual debe hacer eco, más yo me preocuparé por mi pecado, pues frecuentemente nosotros que somos pecadores, si vemos a nuestros enemigos viviendo muy bien, nos entristecemos y arrojamos querellas contra la divina providencia. En cambio, quien quiere ser salvado ante todo, siempre esto se responde a sí mismo. Aunque mis enemigos viven y se han hecho fuertes contra mí, sin embargo, yo me preocuparé por mi pecado. Y aunque me vea pecador con todo, considerando también los pecados de otros que tal vez son más graves, viendo que no están inquietos por sus pecados, comparándome a aquellos que en modo alguno se preocupan por sus gravísimos delitos, y preocupado por mi pecado, tengo esperanza en ti, sobre los malvados como sobre los buenos. Haces llover la lluvia, Padre Santo. Entonces, esta es la gran esperanza, ¿no? De que este Dios
perdona. Por eso es tan importante esta afirmación del credo de Nicea, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y ya llegamos así al final de nuestra noche, de nuestro programa, esta confesión de los pecados, un perdón de los pecados que se nos da por la primera tabla de salvación, que es el bautismo, por esta segunda tabla de salvación, que es la reconciliación, la necesidad de reconocerse pecador, la necesidad de pedir perdón, la necesidad de dejarse salvar, de dejarse abrazar por el misterio de Cristo, de dejarse lavar y purificar el corazón. Bueno, queridos amigos de Radio María, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Nos encontramos la próxima semana para seguir haciendo juntos en este año jubilar palabras jóvenes de grandes hombres. Muy buenas noches, Dios los bendiga.